Hola y muy buenas tardes. Tengo que confesar que estoy súper feliz de estar aquí en el quinto y último día del Opportunity Summit, donde hablaremos de fundraising. Ha sido una semana tremendamente enriquecedora y estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado en todo momento y pues estés acá. Es el tercer año que realizamos el Opportunity Summit y estamos muy contentos con los resultados que hemos logrado hasta ahora. Junto con darte la bienvenida, quiero aprovechar de compartir un pequeño disclaimer. Hemos diseñado esta semana para que cada día cubra un tema en profundidad y sea independiente. Es por ello que a los que se conectaron en días pasados, pues sentirán que algunos mensajes se repiten. Y les pido que no se extrañen porque lo hacemos para aquellos que se conectan hoy por primera vez, tengan completo contexto de todo lo que va a suceder a lo largo del día de hoy. Cada uno de los temas que abordamos son pilares que consideramos fundamentales a la hora de construir una startup tecnológica. Sobre todo siendo founders latinos, que como bien sabes, nos movemos en un contexto particular que pocas veces se encuentra escrito en la literatura startupera tradicional. Es importante que sepas que a la hora de armar este evento para ti, tuvimos mucho cuidado de que todos los ponentes te hablen desde la experiencia de lo que realizaron y siguen realizando. La mayoría de ellos son founders latinos como tú y quisimos poner su experiencia en la vitrina de todos los que están en etapas más tempranas para pues que lo usen de referencia y ojalá el camino sea menos accidentado o por lo menos que puedas construir sobre lo que ya otros hicieron. Ahora quiero comentarte lo que va a suceder en el transcurso del día. Primero, iniciaremos un fireside chat con Chris Ye, coautor del libro Blitzscaling, con el que hablaremos sobre cómo construir una empresa masivamente exitosa en el contexto latino. No te preocupes, si bien esto va a suceder en inglés, tendremos subtítulos y esto ya te lo explicaremos en un poquito más adelante cómo lo podrás habilitar. Luego tendremos un panel con Oriana Fuentes, COO de Emptor, Luis Fernando Ortiz, CEO de DeltaX, que será moderado por José Luis Ortiz, host de Creando Latam Podcast. En estos paneles lo que buscamos es compartirte las experiencias frescas de founders que están en un momento un poco más avanzado que tú. Finalmente, el día cerrará con broche de oro una sesión grupal de Ask Me Anything con nada menos que Fernando Rivera y Carmen de la Cerda, Managing Partners de One Trip Ventures, que se pondrán a disposición tuya para que tú resuelvas cualquier duda que tengas sobre fundraising o cualquier tema que vimos a lo largo de esta semana. Como verás, tenemos un último día cargado de contenido para ti, pero antes que nada quiero agradecer a nuestros sponsors, ya que gracias a ellos hoy puedes acceder a este contenido gratuito desde donde sea que quieres conectarte. Entonces quiero darle gracias a Buen Trip Ventures, Visa, Thinking y AWS. Ahora quiero cederle el escenario a Carmen de la Cerda, Managing Partner de Buen Trip Ventures, para que pueda contarte más sobre por qué estamos aquí en el Opportunity Summit de Buen Trip. Gracias, Leo. Hola a todos y bienvenidos al último día de este Opportunity Summit. Y es el día de fundraising, con el desarrollo de esta semana que ha estado muy buena. Este es el tercer año que preparamos el Opportunity Summit y lo hacemos en Trip. Queremos ver a más founders latinos ser exitosos. Y esto es algo que hacemos para lograrlo. Estamos en nuestro último día de Opportunity Summit y es impresionante cómo cada día ha tenido su propia energía, su propia fuerza, su propia audiencia. Y quiero que hagamos una pequeña pausa porque quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible que podamos disfrutar de estos 5 días de increíble contenido. Muchísimas gracias a todo el equipo de Buen Trip. Gachalá, Leo Requena, Alex Rendón y Fernando Rivera. Y además a Pablo Pando y Andrés Rodríguez que han hecho magia con la conducción de este evento. Y ahora sí, regresando a por qué existe Buen Trip, y es porque creemos firmemente que los founders son el futuro de la región y por eso, desde que nació Buen Trip hace más de 8 años, no hemos hecho más que pensar en cómo generar 3 cosas para ellos: más contactos, más conocimiento y más capital. Y en el camino hemos visto nacer una comunidad muy Buen Trip, una comunidad de founders, mentores, inversionistas, donde todos nos apoyamos para llegar juntos al siguiente gran hito.
Y hoy no quiero dejar de mencionar dos oportunidades que no puedes dejar pasar. Por estar aquí, por haberte registrado al Opportunity Summit, eres de los primeros en enterarte sobre la apertura de la convocatoria a nuestra tercera edición del programa de Buen Trip. En Buen Trip, cada año seleccionamos entre 5 y 10 startups para llevarlas a estar listas para levantar capital, a levantar su primera ronda de inversión. El programa dura 12 semanas y te acerca a los mejores mentores de nuestra comunidad. Además, viene acompañado de una inversión por parte de Buen Trip Ventures. Conoce más en nuestro booth y cualquier duda, ya sabes, estamos a las órdenes. Y por otro lado, para los founders ecuatorianos que están aquí en la audiencia, solo quedan 4 días para que puedas aplicar al Trip de Buen Trip. Gracias al apoyo de ex-founders, hemos dado forma a una beca para que uno de ustedes pueda viajar en el 20 a una conferencia para startups de la región, ampliar su network y dar a conocer su startup a nivel regional. También tenemos un boot con más información sobre eso, así que no dejen de darse una vuelta por ahí. Ahora sí, para abrir el día de hoy, Fernando Rivera estará entrevistando a Chris Ye, inversionista, mentor y emprendedor. Creo que este es un cierre, broche de oro, y Fernando ya les estará hablando más sobre Chris. Esta entrevista será en inglés y si necesitan, tenemos subtítulos disponibles. Los pueden activar a la derecha de su pantalla. Junto al chat de escenario encontrarán un botón que dice traducción. Deben seleccionar ahí español y van a ver en una caja a la derecha de escenario los subtítulos aparecer. Si tienen cualquier duda, en el chat estaremos muy pendientes. Fernando and Chris, you can take it away. Hi, Chris. Hi, everyone. What a great pleasure to be here. Chris, I had the great honor of meeting you back in September at Stanford University for the 500 Global-led VC Unlocked program, which was wonderful. And I'm just really excited to be here. I don't know how to call you, but you have, author, entrepreneur, investor, mentor, really just a great person overall, as well as I could attest. So why don't you tell us a little bit about your background and how you got here? Wonderful. Thank you, Fernando. And thank you again to everyone in the audience for showing up today. I know that there's always so many different choices in the world, and spending time here at the Opportunity Summit is, I think, a great choice, and I'm really glad to be a part of it. So you heard a little bit about me. My background is that I started off in the startup world in 1995, probably before many of you were born. But in 1995, when I was fresh out of Stanford, I joined D.E. Shaw and Company, which was the company Jeff Bezos worked on before he founded Amazon, to work on their internet projects. And I have stayed in the startup world ever since. It's now been 27 years. It's almost 30 years. Hard to believe. I had a little more hair back then. It was darker back then, but it has been a great adventure. And one of the reasons why I love this industry is we're constantly trying to do new things. We're constantly trying to make the world a better place. And I'm delighted to be here to share some of my thoughts on how you guys might be able to do that. For all the entrepreneurs, investors, executives in the audience, what you do is so important. I'm glad to be a part of it. Thank you, Chris. So, well, the topic of this conversation is, how to build a tremendously valuable company rapidly. So why don't we just start with Blitzscaling? You wrote the book, you co-wrote it with Reid Hoffman. And I think it's a very interesting time to take a look at it again, given the conditions right now and given how much is talked about Blitzscaling without actually understanding the nuances. So just so we can start at the beginning, why don't you define Blitzscaling in a line or two? Sure.
So we define blitzscaling as a technique for pursuing rapid growth or change by prioritizing speed over efficiency, even in an environment of uncertainty. Now, the reason we define it like that is because we believe that blitzscaling is the way you build the most valuable technology companies. These are companies that are going after a winner take most market. It's a new market where leadership is up for grabs. And the most important thing is to become the leader, to become the Apple or the Amazon or the Google of that particular market. And because if you are able to achieve that in a very valuable market, it could make your company worth $1 trillion. And almost every market these days has more and more elements of being a winner take most market. More and more, we see global winners succeeding. But the thing is, those companies aren't just from Silicon Valley. Once upon a time, most of them tended to be from Silicon Valley. Now we're seeing them from all over the world, in every continent, every region. And I think now is the time that blitzscaling really applies more than ever. Perfect. So, yeah, speed over efficiency, even in the face of uncertainty. It does sound a lot like starting any startup. You have to get to the market as quickly as possible, and you're certainly full of uncertainty. I guess what's different is the sense of doing it without necessarily being prioritizing efficiency. So why don't we talk about the essential elements? Because I don't think, from reading your book, I understand it's a technique that can be used, and sometimes it must be used. Sort of the market determines when you must use it, but it's not necessarily used all the time. It's not just running, like a headless chicken from the beginning. So the essential elements are two, right? The winner take all market that you described, but also I think you probably need a scalable distribution, right? That's correct. So the overall objective is to win one of those valuable winner take most markets, because when you do that, you are able to print money for decades, right? You basically create an incredible franchise. But how do you win that market? Well, you win that market by reaching critical scale before the competition does. And that means having that scalable distribution, that go-to-market advantage over the competition is so important. We've seen many cases of companies where there was an early leader, but a later entrant with a better go-to-market strategy was able to beat it, whether in social media, where Facebook ultimately beat out MySpace, even though MySpace was already a very important and powerful company, or all over, right? The iPhone is not the first smartphone. There are many previous smartphones. There was even a Palm-based smartphone back in the early days. But Apple was the first company to really figure out the code to building a great smartphone. So when you have a situation where there is a winner take most market and you have that go-to-market advantage, that's when you should try blitzscaling. If you try to blitzscale without a winner take most market, then you can sacrifice efficiency for the sake of speed, but you won't be able to hang on to the market once you get to scale. And if you don't have that go-to-market advantage, a winner take most market is appealing, but if you can't beat the competition, one of those competitors is eventually going to win, and you will never win the big prize. Perfect. Yeah, and so what I love about your book is it's really almost like a manual. I mean, it's really easy to read, and you really break down step by step. So if you don't mind, I think I'm gonna use that logic here as well, and if we can talk about some necessary elements. Actually, so we understand there's a big market, whether it's today or in the midterm future. And then something that caused debate in our book club at the VCU book club earlier, a couple of weeks ago, was whether or not you need product market fit before you apply. And I was adamant that yes, because otherwise, what are you scaling? So this is I'd like an to hear your interesting thoughts. question, because ideally, you do have product market fit. If you blitzscale and you are unable to reach product market fit, there's no such thing as sustainable success. And you can acquire customers, and those customers will leave,
and eventually you won't have anything to show for the sacrifices you've made. Now, there's a special case, however, which is in a situation where you believe you are on track to achieve product market fit, but have not done so yet, and yet you also face off against competitors who are blitzscaling, going into the market, spending money, acquiring customers. You may have to blitzscale prematurely, because if the competitor blitzscales before they have product market fit, but they're able to achieve product market fit along the way, they have a huge head start on achieving critical scale. And once they achieve critical scale, it's game over. So there are times when you may have to blitzscale before you have product market fit. However, this is very risky, and you still have to achieve product market fit along the way. Otherwise, it will all be for nothing. Yeah. And then among the necessary elements that you list, what I really liked to find there was healthy unit economics, because I think where most people get tripped up is that they think that blitzscaling is growing at any cost for any reason. So can we talk a little bit about the importance of, high gross margins, healthy unit economics, and then also, the ability to scale, like operational scalability and organizational scalability? Absolutely. People tend to forget the purpose of business is not to get high valuations. The purpose of business is to make money. And if you do not have sufficient margin to actually be profitable, it doesn't matter how big you grow, you will not ultimately be valuable. So that's why the high gross margins and the unit economics are so important. However, it is also the case that you don't always have to have the best unit economics. It depends on what your investors or the markets are willing to accept. So a great example of this is Amazon. For those of us who've been around, who have gray hair, we remember the days when people said Amazon will never make money. They never make money. They're a money-losing corporation. I don't know why they're valued so highly. And the fact is that Jeff Bezos was intentionally losing money. He believed that he could tell a story that would get Wall Street to continue to support the company, allow him to raise money to fund growth. And because he could run in a deficit, he could outrun his competition. If his competition had X dollars to pursue growth and he had 2X dollars, he was generally going to win. And because he didn't have to make money and they did, that was a competitive advantage. However, that did not mean that it was smart for Amazon to pursue unprofitable industries. Instead, Amazon was reducing prices to gain market share, but all in a way that could be reversed, because ultimately the unit economics are very good. And with Amazon, they improved their unit economics, both because they launched things like Amazon Web Services, which allowed them to add high margin business to their overall mix, as well as the continued improvements to the unit economics in their core e-commerce business. And today, Amazon is a profitable company, very profitable company. And so it mainly is a question of, you don't have to demonstrate your full unit economics and margin on day one, but you have to have a strong idea of how to get there, and you need control over those margins so that you can beat the competition. That's right. And well, I'm from that era too. I graduated college in the mid '90s, and I do remember, and we always remember the successes like Amazon, right? But like most other .com companies pursued similar strategies with just hoping that they'll figure out how to monetize later. And we know how that turned out. Correct. Amazon pursued growth, but its growth allowed it to build competitive advantages. Other people just pursued growth for the sake of growth. They didn't understand how to translate growth into a lasting advantage over the competition. Yeah. So I don't know if you could talk to us a little bit more about sort of other growth factors and growth limiters, and then maybe we can move on to sort of proven business models that, just so that we can have like archetypes and things that we know work. Absolutely. But let's start with the growth factors. Yeah. So, in terms of the growth factors, we've talked about the large market. It's pretty obvious. You want to have a big market in order to reward yourself. We talked about the gross margins. The other key ones that we need to mention are the network effects that drive that winner take most market. So why is a market winner take most? Not every market is winner take most. In fact, most of them are not.
But in general, a winner-take-most market is driven by network effects. As the number of users increases, then the value of the network to each individual user also increases. And this allows you to have rapid value creation because you're increasing the value per user just as you're increasing the number of users. So you have a multiple effect. And then also, it makes it almost impossible for the competition to catch up, because if you have this much network value and your competitor comes in with this much product value, it doesn't matter if they charge zero for the product, they're not going to beat you because your network value is so high. So that network effect is one of the main things that we look for in blitzscaling ventures when we're trying to invest in companies. The other thing is the scalable distribution, which we discussed. With the scalable distribution, what we really are looking for is either virality to drive exponential growth just through the normal operations of the company, or some sort of go-to-market advantage, some sort of clever way to tap into existing distribution networks. So the great example that we use is a company that became enormously successful, WhatsApp. WeChat has its own set of interesting lessons. But in terms of WhatsApp is a product that probably most of the people on this conference have used and actively use on a regular basis. And WhatsApp succeeded because they tapped into a social network most people didn't think about existing, which was the contact network, all the contacts in your phone. Because WhatsApp leverages the contacts in your phone, it gave it a great way to grow quickly and become viral. Perfect. Yeah, network effects are fascinating. I think they lead us nicely into sort of proven business models. At Winter Ventures, we like to invest in sort of platforms, companies that allow other companies to build on top of, because they provide some network effects. But why don't we explain to the audience a little bit more about sort of these different proven business models and where you see those network effects in play? Yeah. So these business model patterns are things that are, patterns. They're trends. They're not determinative, but they allow you, if you follow them, to have an easier time of blitzscaling. So for example, one of those patterns is bits versus atoms. It's a lot easier to deal with bits, which can be transmitted over any distance and for almost nothing, than it is to deal with atoms. And we've seen a lot of companies where they're doing something in the real world, like WeWork. It's like, oh, we have a lot of atoms involved here, these giant buildings. Well, how easy is it to build something with network effects? How easy is it to scale something up like that? It's much more expensive, much easier to do something that's asset light, like Airbnb, than it is to build a hotel chain. Another one of these patterns, and you referred to this pattern briefly, is platforms. Right? Why is a platform so powerful? It's because it has incredible network effects. When someone acts to make the platform more powerful, it makes it more powerful for all the rest of the companies on that platform, which is why a company like Microsoft, with its Windows operating system, with its Microsoft Office suite, is still relevant today. Now, a lot of their value is now coming from things like Azure, but the core that allowed them to have the time to develop things like Azure and other cloud services is the strong franchise they have with the Windows platform. That's right. That's right. And so, just to be clear to the whole audience, we're not just talking. Because the big names that we mentioned, the household names, are all B2C companies, but this can very well work in other areas like B2B, enterprise, and whatnot. Absolutely. And we see this happen all the time, right? So Microsoft is not just a consumer play. Microsoft is an enterprise play. And with things like SQL Server and Visual Basic, they represented the platform for other people to build, internal applications, corporate applications, intranets, and all these other things. And so the fact is that the dynamic of a network effect, the dynamic of virality, all these things, none of these require it to be a consumer play. There are certain things that it's easier on the consumer side, right? There tends to be more virality on the consumer side. But that just means when you find an enterprise software company with an incredible go-to-market advantage,
becomes even more valuable. And that's something you should probably invest in or work for or start. Right. I think you also mentioned land grabs, and I think enterprise B2B is good at that. Maybe it's harder to distribute, but once you're in, clients are sort of locked in and they become part of the DNA of how people work within the corporations. So it's harder to get them out of there. That's right. I often tell people, listen, I'm pretty sure that there is no such thing as a happy Oracle customer, but it doesn't matter because they're locked in through the land grab. That's right. That's right. Okay, well, let's move a little bit into sort of the stages of blitzscaling. You know, as a firm, we firmly operate in the family and tribe stages. We're pre-seed and seed mostly. But why don't you walk us through sort of the different stages of growth of a blitzscaling company? Yeah. So one of the things that becomes more apparent in a blitzscaling company because of the rapid growth is just how much a company changes as it grows. And that's because human beings relate to each other in different ways as the organization size increases. You mentioned the first two stages, the family stage and the tribe stage. The family stage is when you have less than 10 people and they're generally under one roof. They see each other all the time. It's pretty informal. It's very flexible. And that's great. And personally, most of us enjoy being part of a family. Most of us love our families. But you can only do so much with a team of 5 people. Eventually, if you want to have an impact, you have to grow it further. The next step is under 100 people. That's what we call the tribe stage. And the tribe stage is still pretty informal. Like you said, it's a pre-seed or seed investment. But even though it's pretty informal, it has more structure than a family does. And a family, I don't know about you, do you have a monthly board meeting for your family members? No. Not yet. But you might very well have a tribal council. I mean, the very name tribal council is why we have that in the television show Survivor. Right? A tribe is going to gather and meet and discuss in a way that a family will not. And then the next stage after that is under 1,000 people. That's the city, that's the village stage, where people are going to have even more structure than at the tribe stage. There's a lot more formality. Family or tribe is pretty informal. A village is much more formal. People are in charge, and you won't know every single person in the organization. The next stage after that is the city stage, and then finally the nation stage. Each of these represents another order of magnitude in growth. Now, the reason this is so relevant when you're blitzscaling is because you're growing so quickly. Instead of taking several years to go from one stage to the next, you might be taking a year or even less to go from one stage to the next. Because these stages are so different, the way you manage the company and how you relate to the other people in the company have to change completely each time you go up a level in growth. So that's why we set these stages out there, because we want people to understand just how different it is when the company gets bigger, and how figuring out how to manage that transition can allow your company to grow faster and more effectively. Mm-hmm. Perfect. And so now that brings me to sort of the key transitions of blitzscaling that take place. You mentioned several. Going from small teams to large teams, from generalists to specialists, which I particularly like because the biggest mistake I see founders make is hiring specialists too early. And then from contributors to managers to executives. And, I know you've expressed that going from manager to executive is probably the hardest because we're not as aware of what executives do on a day-to-day basis as we are with managers. And going from dialogue to broadcasting. So I don't know, which one of these do you think is the most important, or trips people up the most? So I would say that one of the greatest challenges, and it's the simplest in many ways, it's that move from generalists to specialists. And that's because they tend to be very different kinds of people, right? A generalist is someone who tends to be very entrepreneurial, very open to new things, willing to try new things.
A specialist has devoted their life to something very particular, very specific. And so it can often be challenging for an organization to make this transition because it's almost a different kind of person. And yet it's necessary because as your company grows, if you have a stable business, the specialists are far more able to provide this a specific set of skills required to grow that business than a generalist would. And then the challenge there is, okay, well, what do you do with the generalists? And the answer is the generalists are the ones who specialize in the things that are new or different or unknown, right? That's where you need it when you're starting a company. But once your company is established, there's always going to be pockets of your company where you're trying something new, where there isn't an established playbook. And that's where you need those generalists. You need to rush them there so that they can deal with the situation and hopefully find a way to eventually turn it over to the specialists. But it's something that is so hard to do because people think, oh, well, I go from generalist to specialist and that's it. No, you're always going to have a certain number of generalists, and transitioning various tasks from generalist to specialist is challenging. Yep, the number one generalist stays at the top as the CEO, and then the rest continue to help the CEO deal with uncertainty, while everybody else gets down to work, I guess, and Exactly. execute. Yeah. Okay, now I'd like to move on to sort of you lay out some counterintuitive rules, like embrace chaos, tolerate bad management, launch a product that embarrasses you, let fires burn, which I think encompasses all of them, do things that don't scale, ignore your customers, raise too much money, which is a question we always get asked about, like how much money should I raise, and evolve your culture. I like the let fires burn because I think that talks about the ability of the CEO to prioritize. It's not about just letting the whole house burn down around them, Yes. but basically It's not choosing your a battles. recommendation to be careless, right? It's actually a way of being more careful by focusing your efforts. And when we talk about letting fires burn, the image I have in my mind is of, a fighting vessel from the Age of Sail. And with a fighting vessel from the Age of Sail, there are a couple of things that are interesting. The first is that wood floats. Right? One of the interesting things about this area of naval combat is it's very hard to actually sink a ship that's made out of wood. Right? You can fire these cannonballs, they can break holes in the ship, but when the ship's made out of wood, it's generally going to stay afloat. So it's actually very hard to kill these ships. However, while wood floats, wood also burns. And fire was the thing that most terrified any sailor. So, for example, one of the tactics during this era was the creation of the fire ship. You take a ship, an old ship that you're going to throw away, and you fill it full of flammable stuff, and you set it on fire, and you steer it into your enemy. And this would actually cause panic. When they saw fire ships coming down, people would, weigh anchor, and they'd try to sail out of the way. Sometimes the ships would collide with each other. It's crazy. So when it comes to letting fires burn, the thing is, when you see a fire, instinctively say, I got to put it out. Because it's going to kill you, right? These fires can be deadly. They're the most deadly thing. They're the thing that sink more ships than anything else. But you can't just sort of say, well, I'm going to put out every fire. Because when you're in a startup, there are more fires than you have water or people to deploy it. You'll never be able to finish everything on time. You'll never be able to turn up at the end of the night and say, okay, I'm going to sleep, everything's done. And so you have to learn to live with some of the fires burning. And more importantly, you have to learn how to triage them. You have to ruthlessly prioritize. Fix the things that will kill you right away if you don't fix them, but still have the ability to accept the uncertainty around these fires that are burning but aren't serious, and yet come back around and fix them later. The way I like to describe it is, imagine if you're the captain of one of these vessels. There's a fire that's burning the hammocks. Well, the crew can sleep on the deck. But if the fire is getting near the gunpowder magazine, well, if you don't do something about it, it's going to blow up and kill everyone. So you've got to
understand which fires you can let burn and which fires you have to extinguish right away. Yeah. Now, some of these other rules have become, or counterintuitive rules, maybe actually come from the startup literature or have become mantras That's right. in many. So, for example, launch a product that embarrasses you. I think we're all very well learned on that. And Yes, it's even do in things the that don't television scale. show Silicon Valley. Yeah, do things that don't scale is a favorite one of a lot of our A great portfolio Paul Graham entrepreneurs. bit of wisdom from the founder of Y Combinator. Totally brilliant guy. Yeah. However, I still, I come from the software development world, and as much as I like to build fast and grow the company fast, I think there's a space also for, applying methodologies and ideas that come from agile development, like continuous improvement, and taking a break to look back, run, incorporate, things like, I don't know, when you take a break and run a post-mortem and figure out what was wrong without having to, do it at the end, but like as you're doing, see how you can improve. And now that the holidays are coming up, I think it's also a very good time to take a break as a team and to also plan ahead and look back at the previous year and see what you can improve, so that you can start incorporating improvements as you go along. What do you feel about this? Do you think that's anathema to blitzscaling, or is that a part of blitzscaling? Well, I think it's very compatible with blitzscaling. So the thing about that you're describing is when you take a step back, and this is something Stephen Covey, the great productivity thinker, called sharpening the saw. And what he meant was when you're trying to saw down a tree, you can just keep sawing at the tree, or you can occasionally stop and sharpen the saw so it's more effective. Right? Hard work is not enough. You need to also be doing the right kind of work. And so taking time to reflect and sharpen the saw, taking time to, draw up some lessons and be able to be more effective at what you do, is very much a part of blitzscaling. So blitzscaling is about moving faster, but that doesn't mean you have to, rush and move faster in all things. If you can find a better way, if it takes a day to figure out a better way and then you spend a year executing on that strategy, isn't that better than spending the entire year working on a suboptimal strategy? So I think that reflection is a great idea. I think the holidays are a great opportunity for that. But it's really important to make sure that as you're drawing your lessons and drawing your conclusions, that they're supported by the data. It's very tempting. People sometimes talk about venture capitalists as being great pattern matchers and saying, oh, this looks like this or this looks like this. Okay, that's fine. But I'd much rather you actually tell me why you believe what you believe. What's the evidence? What's the feedback that allows you to figure that out? And if you do that, then I think it's A, more likely you're going to draw the right conclusions, and B, you're going to be more persuasive when you try to convince the other people in your organization to follow your lead. Now, are there places, or I mean, in your book, you even mention atom pushing companies like Inditex and other non-technology areas where blitzscaling can be applied. But where shouldn't it be applied? When do you think it becomes irresponsible? Yeah, so this is something we wrote about in terms of thinking about the consequences of your actions. So blitzscaling is a very powerful tool, but it's not either good or bad. It just magnifies and amplifies what's already there. And so we cannot tell you what is good and what is not. That's something you have to figure out for yourself. But if you're responsible, then one of the things you need to do is to consider what are the potential downsides of what you're doing. What are the negatives? Right, a great example of this, because a lot of people have seen this television show, is Theranos.
Here you have a product where people are using it to make life and death decisions about what kind of medical treatment they're going to get. Well, you've got to be more careful when life and death are at stake than if it's just, let's call it a Call of Duty video game or something like that. And so what we believe is that when you're a responsible blitzscaler, if you're going to use these tools, you got to learn how to use them responsibly. And so you're going to think about what is the magnitude of the potential consequences, i.e., how widespread are they? You're going to think about the severity. You can figure out if it's life or death or if it's just a minor inconvenience. And you're going to think about to what extent can this trigger a cascade of subsequent consequences, right? Is it systematic, i.e., it changes the system itself, or is it something that's more isolated? And the broader the impact, the more severe the impact, the more that impact is likely to cascade into other things, the more careful you have to be. Mm-hmm. Now, I also have a question regarding like sort of geographically, not all legislations are the same and not all cultures are the same. Prioritizing speed over efficiency can create amazing results, but under uncertainty, it can also lead to terrible outcomes. And I don't think that the cost of failure is the same across the world. That's correct. So I don't know if in Latin America it would be, the best decision to just go as fast as possible and turn it almost into a binary action where, if you succeed, great. If you fail, great. Because if you fail at like the village or city scale, that's non-trivial in Latin America. There's a lot of costs and legal and reputational costs associated with failure. So what can you tell us a little bit about that? I think this is a very personal decision on what level of risk you consider acceptable to both you and to your family. And I can only explain sort of how I viewed it. Now, obviously, I have the advantage of operating in my career primarily in Silicon Valley, where in many ways the cost of failure is about as low as it can be anywhere in the world, where there's such a density of opportunity that if someone fails, it doesn't mean their career is over. In fact, it may even accelerate their career because their failure may make them known to other people and say, well, you probably learned something from your failure. Can you help me do this new thing? The approach that I take to this is I view there as being a difference between uncertainty and downside. Like I'm very much okay with an uncertain range of outcomes without with a lot of possibilities. Right? I know when I do something that there is a decent chance that what I do will not work, that it will be a failure. The question becomes, what is the cost of that failure? If the cost of the failure is I wasted some time and, maybe I get a few mean tweets, that's okay, right? That's not a real downside. If the cost of failure is I lose my house, then that's a much bigger issue. And so the way I think about it is just I'm willing to tolerate a lot of uncertainty, but I'm not willing to tolerate a lot of downside. And so part of the cost of blitzscaling becomes, to what extent does failure bring downside in my environment? What can I do to mitigate that downside or reduce the magnitude of that downside? And ultimately make a decision while recognizing that most founders are wildly optimistic, right? They overestimate their chances of success. They underestimate the chances of failure. Perfect. In today's environment, with the contraction we're seeing in the availability of capital, efficiency seems to be back in vogue. I've heard from several founders in our portfolio saying, like, for the first time in my career as an entrepreneur, my other VCs are telling me that they need to see a path to profitability versus growing at all costs. So what do you make of the current environment, and how does blitzscaling fit in with capital contraction? So things have definitely changed. We study the industry. We look at the activity of the top venture capitalists, and deal flow is down by 2/3 since the peak. Dollar volume is down even more.
because more of the deals being reported are seed deals versus Series A or B or C or later. And so there's a lot less money available right now. This is probably temporary because the venture capitalists raised a lot of money. They haven't deployed most of it. There's more dry powder out there than ever before. But that doesn't mean it's a great time, because a lot of their capital is being reserved for their existing portfolio companies. So they're going to be more conservative, less likely to invest, all of the above. So that's an issue. Times are different. But blitzscaling in a bear market is still something that is a very powerful strategy. And what I tell people is to remember that blitzscaling is both relative and contextual. It's relative in the sense that the goal is not to grow at a certain pace. It's to outpace the competition and be the first to reach critical scale. And in an environment where other people are having trouble raising money, other people are having trouble growing, that makes it easier for you to be the one who crosses the finish line first. So the fact is, things are different, but if you are still being relatively more aggressive, relatively faster than the competition, you're still hopefully going to arrive at the point where you reach critical scale and you lock in your market leadership. The other thing is that it's contextual. You can't just grow saying, well, I don't have to worry about cash flow because I'll always be able to raise more money. But on the other hand, the answer is not to say, okay, every company has to be profitable immediately. The question is, what's going to give you the best long-term value? If the best long-term value comes from winning the market, sometimes that means spending more now or being more aggressive now than the competition. So we become the market leader and then trigger a set of competitive advantages that allow us to stay the market leader for decades. So I think that it is really overblown when venture capitalists are telling entrepreneurs have 5 years in one runway, be profitable immediately. Yeah, everyone needs to be profitable someday because that's the way business works. You have to actually make money. But you don't have to do it immediately. And if you are more aggressive than the competition, you will still hopefully be able to grow faster and reach that critical scale before your competitors do. And it may look different than it did when capital was free. But at the end of the day, you're still doing the same thing, trying to grow faster than the competition to reap a lasting competitive advantage. Yeah, and I think it's to close this conversation. I think this points back to the original point of the importance of healthy unit economics and capital efficiency at the end trumps all, because some of the largest companies out there in the world are actually super capital efficient. Like Google famously only raised one round of financing. Correct. And Apple has used its own cash flow from each iPhone to invest in the next one. And so, I don't know, my sort of take or my message to our audience would be not to confuse, raise more capital than you need, or with just being a business that can't operate without external cash, without capital. Yeah, the point of raising more capital than you need is to have that capital, that option value, to grow faster, to be able to react more quickly to opportunities than your competition. And we tell people, prioritize speed over efficiency. The focus is on speed, moving faster. There's no merit in inefficiency in and of itself, right? Inefficiency, you don't get any bonus points for poor execution, right? And I look at something like Meta, Facebook, which has been pounded by the markets, and rightly so, because they've been wasting a colossal amount of money. Now, I happen to think that there will eventually be a lot of value in the metaverse, because the real world is not a great place. Fantasies are better than reality. That's why we watch movies instead of documentaries. And so people are going to want to be in a metaverse. But the execution that Facebook has exhibited so far in this area is poor, right? You don't get points for lighting your money on fire. You have to spend your money in a way that gives you a competitive advantage. All they've done so far is create a product that a 3-person startup should be embarrassed of. Perfect. All right. Any closing thoughts for our audience here of tech founders in
Spanish-speaking Latin America? Absolutely. I just want to tell you that I am so excited about the future of Latin America for a variety of reasons. First of all, we have an emerging middle class that is demonstrating the kinds of characteristics that we saw in China a couple of decades ago. We see, just how much opportunity there was there. There's tremendous demographic tailwinds for Latin America. All over the world, we have populations that are aging, that are slowing down. The burden that's going to be on the people of working age is going to be higher and higher and higher. Meanwhile, Latin America and Africa and other parts of the world have a huge advantage. There's going to be a demographic dividend coming over the next couple of decades. And then finally, of course, we still have the United States, we still have Silicon Valley, we still have these businesses out there that are standing astride the landscape and being very important. But this is an area where Latin America has a huge advantage. It has the advantage of time zone over every other major non-North American cluster or center, right? India is great. It's going to grow really quickly. Guess what? It's 12 and a half hours off Silicon Valley. It's really hard to work with India. Same for other parts of Asia or even Europe. Latin America has a huge geographic advantage, and that's something that's got me really excited about Latin America. I just went to Awesome. Brazil earlier this year. I look forward to when I go to Ecuador. I've been to Mexico many times, and I am just so excited when I see the possibilities in Latin America. Great. Awesome, Chris. What a great note to close it on. Thank you so much again. You're so kind. We'll be in touch. My pleasure, Fernando. It's so great to see you again after having seen you at Stanford. I look forward to seeing you either when you next visit Silicon Valley or when I come out to visit you. Yep. Take care. Thank you. Hola, Hola Oriana, hola Fernando, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola. Estamos ¿Qué tal, José Luis? Hola, Oriana. ¿Qué tal? Bueno, creo que nos perdimos un poco la introducción de Sí. Leo, pero Sí. bueno, seguimos. Bienvenidos a todos. No sé si es el panel de cierre, pero definitivamente uno de los últimos eventos de la semana en el Opportunity Summit. Un placer estar aquí con ustedes hoy, viernes por la tarde. Mi nombre es José Luis Ortiz, ecuatoriano, fundador del podcast Creando Latam, que les invito a escucharlo si es que no lo han escuchado, lo pueden encontrar en cualquier lado, les pongo el link también ahí en el chat enseguida. Y actualmente estoy haciendo un MBA en MIT y el objetivo es emprender pronto en algunos años en Latinoamérica. Y hoy tengo conmigo a Oriana Fuentes y Luis Fernando Ortiz. Ya voy a dejar que se presenten rápidamente. Y vamos a hablar sobre fundraising en Latinoamérica, fundraising para founders en Latinoamérica, así que nos van a contar todos los trucos que han tenido bajo la manga para fundraise todos estos años. Así que bueno, sin más, Oriana, ¿por qué no empezamos contigo? Sí, claro. ¿Se escucha bien? Entonces, bueno, soy Oriana, soy co-founder de una empresa que se llama Emtor, que opera en Latinoamérica en 10 diferentes países, haciendo background checks automatizados para empresas como Uber, como Didi, como Kavak. Y esto, antes de cofundar Emtor, comencé mi carrera en banca de inversión en Nueva York, en JP Morgan. Hice un año de trading y varios años de investment banking, antes de rotar un poco a algo que siempre me apasionó desde joven, que fue la tecnología. Hice una maestría en Machine Learning en la Universidad de Columbia, antes de cofundar Emtor y formar parte de un proyecto increíble, creando confianza en Latinoamérica. Actualmente estoy creando un segundo emprendimiento que aún está un poco en stealth, entonces voy a hablar un poco de comparar ambas experiencias. Excelente, gracias Oriana. Fernando. Hola, José Luis. Hola, Oriana. Gracias por la invitación. Soy Luis Fernando Ortiz, fundador de DeltaX, plataforma digital de transporte de carga para la región andina, una especie de Uber Freight para los países andinos. Yo vengo de la industria de transporte y logística justamente. Soy ingeniero industrial, pero dediqué toda mi carrera a la logística.
trabajando en puertos, trabajando en empresas de transporte, y estuve mucho tiempo en Chile, un poco en China, un poco en Colombia, y de ahí estuve en Boston, justamente, donde me imagino que estás ahora, José Luis, haciendo maestría, y ahí decidí volver a mi país, a Bolivia, a emprender, así que ahí fue que lanzamos Delta X hace 2 años y medio, y hoy por hoy operamos en Bolivia, Perú, Paraguay y norte chileno. Excelente, buenísimo. Entonces, backgrounds bastante diversos aquí entre los dos. Empecemos entonces. Oriana, tengo la primera pregunta para ti. Mencionaste que, bueno, empezaste Emptor hace algunos años y ahora estás con otra startup un poco más en modo stealth. Sé que Emptor fue más que nada bootstrapped. Entonces, levantaste creo que poco capital de lo que estaba viendo por ahí, pero más que nada fue bootstrapped. Cuéntanos un poco y ahora pues, con la nueva startup, que si nos quieres revelar el nombre la podemos llamar por el nombre, si no, no. Pero ahora sí estás levantando capital. Entonces aquí la pregunta es, danos como criterios, los criterios que has usado para decidir entre bootstrapping y levantar capital en estas dos oportunidades. Sí, claro. Creo que una de las diferencias más grandes, y Fernando puede hablar sobre eso también, es contrastar algo que va a ser más, mi nuevo proyecto va a ser más de cosas con logística, va a haber productos físicos, eso requiere capital, requiere entrar al mercado competitivo. En el caso de Emtor, es software, entonces software tiene márgenes muy altos. Nosotros con Emtor teníamos como 90 y tantos por ciento de margin, entonces operacionalmente puedes crear algo que escala muy rápidamente. Obviamente hay diferencias, ¿no? Entonces con bootstrapping en realidad vives cada dólar, cada dólar que entra y tienes que entender cómo invertirlo muy bien y puedes cometer, creo que errores, pero menos, mientras que en el caso de levantar capital hay un poco más de libertad para experimentar y probar cosas que quizás no resulten, mientras que bootstrapping tienes que estar constante, como que crea mucho foco, obviamente, en lo que estás haciendo, porque es muy importante que todo lo que haces veas retorno pronto, que las decisiones sean muy bien tomadas y muy investigadas, pero a la vez da mucha libertad porque bueno, todo el equipo fundado es básicamente, no hay como input externo, ¿no? Es en realidad muy interno y te enfocas muchísimo en tus clientes. Excelente. Y ahí un follow-up question muy Sí, claro. cortito es, con Venture Capital, bueno, no solamente es el dinero, ¿no es cierto? También es Sí, como el smart money, si es que supiste escoger bien a tus inversionistas. claro. Primero, ¿estás de acuerdo con eso? Y luego, si es que sí, ¿cómo suples eso cuando eres bootstrapped? ¿Cómo suples como todo ese advice y Sí, todo creo ese que network de advisor siempre es inversionistas? importante a personas que puedan acceder a diferentes cosas. Pues depende un poco del modelo de negocio. A veces, en algunos casos, networks son muy importantes, sobre todo si estás haciendo algo en un rubro de enterprise donde tienes que acceder a cierta parte de una industria. Entonces, tener advisors que creen confianza para esa industria. Entonces, no sé si fuera algo en transporte, como lo de Fernando, tener un poco esos nexos de personas que han trabajado en ese espacio. Por otro lado, también hay advisors que son más desde el punto de vista de crear cultura operacional. En realidad tienes que, creo que, reflexionar un poco sobre qué cosas te faltan y qué cosas quieres aprender, y también y reflexionar también internamente sobre no solamente lo que le falta a tu equipo, sino a ti como ejecutivo, cómo puedes aprender, qué skills quieres mencionar, y también con qué tipo de personas como que quieres contactarte y qué información quieres absorber. Entonces, al escoger advisors es importante tener eso en mente, y creo que aparte de eso, evaluar un poco es como contratar a alguien, pero a muy, muy largo plazo. Entonces, valores, química, alinear un poco incentivos, porque los inversores que están contigo te van a acompañar mínimo 5, 6, quizás más años, dependiendo de cuánto dure tu proyecto. Excelente, muchas gracias, Doriana. Fernando, para ti la siguiente pregunta, les voy a hacer algunas preguntas un poco personalizadas y luego ya vamos a las generales para los dos. Entonces, Fernando, bueno, tú eres de boliviano, eres de Bolivia, y estás emprendiendo desde ahí. No es secreto que, pues, si bien en Latinoamérica el dinero de Venture Capital ha aumentado muchísimo en estos años, la gran mayoría termina yendo todavía a mercados más grandes, ¿no? A México, a Brasil, tal vez Colombia, Chile. Pero mercados y países como Ecuador, como Bolivia, tal vez como Paraguay,
todavía no llegan tal vez a ese nivel de desarrollo y de atracción de venture capital. Aquí la pregunta es, cuéntanos un poco cómo es la experiencia y cómo compararías la experiencia de levantar capital de venture capital desde un mercado un poco menos penetrado, menos tradicional como lo es Bolivia o como lo puede ser también Ecuador, Paraguay versus estando, por ejemplo, en México. Claro, sin duda que hay una concentración de capital hacia México y Brasil, pero a la vez ya estos mercados están un poco más maduros y creo que hay fondos súper interesantes que también empezaron a mirar a los lados y bueno, ahí todo lo que vimos en Colombia, Argentina, Chile y quizás una siguiente ola, ¿no? De Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Así que creo que por un lado hubo un buen timing en cuanto a empezar a levantar capital finales del año pasado, en un contexto favorable y también con una situación interna favorable. Nosotros habíamos hecho bootstrapping por 2 años, estábamos ya en punto de equilibrio y fue más por una oportunidad y también por un tema de probar si realmente podíamos conseguirlo, ¿no? Entonces, más o menos en esta época el año pasado, con mi equipo decidimos buscar capital de Venture Capital. Hicimos un par de llamadas y tuvimos suerte. De las primeras llamadas convertimos en inversión y bueno, nos lanzamos con eso a la piscina y te prometo que no fue tan fácil como fue al inicio. Creo que fue un comienzo de suerte de principiante, pero ya estábamos dentro, así que seguimos haciendo las llamadas y bueno, completamos un CRM de como 155 Venture Capital Funds y Angel Investors y convertimos como 23, 24 fondos o ángeles que tenemos y levantamos mucho más de lo que esperábamos, terminamos levantando 1,5 millones, así que súper bueno para lo que, como te decía, ya teníamos, ¿no? Entonces tenemos buen runway, estamos muy, como decía Oriana, muy conscientes de quemar poco, de que si algo se pone muy complejo, bueno, hacer otros ajustes y volver a volar muy bajo en cuanto a break-even, ¿no? Así que, en definitiva, creo que es desafiante para los no traditional markets, digamos, como los que representamos nosotros, pero también definitivamente sí se puede y es también un tema de buena planificación, buenos aliados, como toda gestión comercial, ¿no? El saber con quiénes apoyarse, con quiénes hablar y bueno, y así fue que se consiguió lo que tenemos. Y bueno, para cerrar este punto, nosotros estamos enfocados en, de alguna forma, demostrar que igual hay talento, que igual hay buena ejecución y ya más de cara a una siguiente ronda, tener muchos mejores indicadores, mucho más footprint, digamos, regional y quizás ahí podamos tener una situación más comparable a la que vemos en estos países latinoamericanos más grandes. Excelente, gracias Fernando. Una cosa ahí, porque noté en tu LinkedIn que hace unos años cofundaste una primera organización o el primer fondo de Angel Investors en Bolivia, ¿no? Así que también estás un poco como paying it forward ahí en el país. ¿Nos quieres contar un poquito sobre eso? Sí, de hecho eso fue fundamental para hacer fundraising. Tuve la suerte de, como te decía, cuando estudié en Boston, de participar en un grupo de inversionistas ángeles ahí en Boston, que se reunía periódicamente en mi universidad. Yo estudié en Babson College, así que entendía un poco la dinámica y cuando volví a Bolivia organizé algo similar con mis amigos o los amigos de mis amigos y montamos SC Ángeles, que hoy por hoy es una red que ha invertido en startups bien interesantes como la ecuatoriana, perdón, Kushki, la mexicana Nuevo Cargo, que de hecho luego invirtió en mí, en Delta X, desde Nuevo Cargo, ¿no? Así que se creó un círculo virtuoso ahí y también una red, de hecho, de las cuales fueron los primeros que tocamos puerta cuando empezamos a levantar capital para Delta X. Excelente, buenísimo, me parece increíble y creo que eso es de mucha importancia para el ecosistema de cada país y de la región en general. 100%. Buenísimo. ¿Qué más? Una pregunta general para los dos aquí. Hay diferentes estilos de fundraising, ¿no es cierto? O sea, hay gente que levanta, creo que tal vez, no sé si es algo más común, pero gente que levanta por rondas, gente que tiene el lema de que siempre estás fundraising.
y bueno, otras diferentes estrategias. ¿Cuál es el estilo que tiene cada uno de ustedes? Creo que es una pregunta difícil de responder porque el mercado está cambiando. Creo que anteriormente había mucho énfasis en las rondas y cerrarlas de cierta manera y hoy en día se está viendo casi como si fuera un mercado de capitales más líquido, donde no sé si necesariamente es always fundraising y yo no creo que eso es necesariamente positivo porque sí es algo que consume mucha energía y hacer un poco el cambio cognitivo de estar en modo vender y contar historias a operar es un poco fuerte a veces. Pero sí creo que hemos llegado a un mercado mucho más fluido, entonces es interesante. Ahora veo cosas que cuando nosotros comenzamos Mtor en el 2016 no existía, que hay pre-A, bridge A, post-A, entonces la verdad es que se están llenando todas estas etapas intermedias donde se está viendo en verdad como un mercado más constante y más líquido, como si fuera un mercado de capitales, entre comillas, normal, ¿no? Y creo que eso de cierta manera es positivo porque da más naturalidad a lo que es valuaciones, a lo que es cómo se mueve un mercado, porque incluso en muchos casos lo que ocurre es que en un fundraise, sobre todo si uno está en una etapa de crecimiento, de un mes al otro tu empresa vale más, sabes más, creces más, entonces a veces no se sentía justo que una ronda, sobre todo anteriormente, hace unos años, demoraba y de pronto dices, bueno, pero mi revenue es 30% más de cuando comenzamos. Entonces, creo que el hecho de que el fundraising esté traqueando un poco más su mercado vivo, entre comillas, es un poco más natural. Obviamente hay cons, ¿no? Que es lo que decimos, que always be fundraising no es necesariamente productivo y sí distrae, pero ha cambiado bastante la dinámica de lo que era antes. Bueno, señor Fernando. En mi caso, no sé si definirlo como estilo, porque al final fue una primera y hasta la fecha única experiencia, pero sí fue un deep dive ahí de meternos de cabeza a entender el proceso, el quién es quién, el hacer los seguimientos debidos. Realmente es una tarea intensa. Es muy parecido a vender, ¿no? A la parte comercial de mucho contacto, etcétera, pero también con una carga emocional un poco más pesada quizá que lo comercial, ¿no? Entonces, el renovarte constantemente ante varios nos o ante algunos feedback un poco duros, ¿no? Es, creo, parte del desafío que tenemos los founders no tradicionales, si vale el término, y más bien eso creo que es la invitación a la audiencia y a quienes están emprendiendo de que es un tema de números al final, igual que la venta, si 10 te dicen no, probablemente el 11º o el 15º va a decir que sí, y ese sí te presenta a otros y vas construyendo un network positivo en la medida que te mantienes enfocado y refrescado de que los no son necesariamente la última palabra, ¿no? Así que creo que eso es parte del juego y bueno, fíjate, por ejemplo, a mí me tocaba o en todo caso fondos de Venture Capital que me decían, bueno, ¿y cómo es operar en un país comunista? ¿O qué pasa si en transporte tienes contaminación de droga? Y yo, wow, o sea, cosas que no me esperaba y que tocaba navegar, digamos, esas reuniones difíciles, cuando en realidad, si bien somos países pequeños, son muy similares operativamente a otros, solo que en escalas más chicas, ¿no? Igual acá tenemos clientes globales como Coca-Cola, Nestlé, 3M, Curtiba y otros que operan, obviamente en una escala mucho más chica, pero que tienen los mismos estándares. Entonces, ni hablar de esos riesgos que algunos inversionistas nos planteaban, pero bueno, nos tocaba responder y con cabeza fría navegar esas situaciones y, como dije al inicio, renovarse y seguir buscando quienes sí entendían la dinámica en la que estábamos y que estaban dispuestos al riesgo adicional quizá que implica invertir en países frontera. Entendido. ¿Qué porcentaje como co-founders, qué porcentaje en su experiencia de su tiempo le dedican a fundraising? Cuando estuve en esa etapa, te diría que entre un tercio hasta un 40%. Y bueno, con variantes, ¿no? Habían semanas que también eran mucho más cargadas que otras. Sí, en mi caso es un poco distinto porque con la startup nueva está en como pre-seed, entonces en realidad fundraising ahorita es todo. Prácticamente, ¿no? O sea, obviamente aún pensar en estrategia y haciendo experimentos, pero eso
un porcentaje muy fuerte. Y creo que en etapas más avanzadas eso cambia, aunque sí la dinámica por lo general sí requiere lo que se llama densidad de calendario, ¿no? Que tengas un montón de reuniones en poco tiempo. Entonces, por lo general es mejor si es que hay 2 o 3 semanas donde esto es 80% de tu día por lo menos y generes esa densidad y esa dinámica, muchas conversaciones, porque al final lo que quieres generar es que todo el mundo esté hablando sobre tu proyecto a la vez. Entonces, eso se puede Ya. lograr solamente si lo haces en un corto tiempo y hablas con muchas personas a la vez. Ok. Sí, generar como un poco, o sea, también ayuda a generar como ese FOMO, ¿no? Ese miedo Sí, totalmente. de perderse la oportunidad. Ok. Es muy interesante eso de consolidar el tiempo justamente por esa razón. Buenísimo. Un tema que me parece interesante también topar, porque si bien, ya me dirán ustedes si están de acuerdo, pero si bien en estos últimos años el nivel de venture capital ha aumentado muchísimo, el volumen ha aumentado muchísimo en Latinoamérica, hay quienes dicen que la mayoría de ese capital va a founders con backgrounds y con perfiles privilegiados. Esto quiere decir, no sé, trabajaron afuera, estudiaron en X universidades, etcétera, etcétera, trabajaron en empresas muy conocidas. Y bueno, pues no pude evitar notar que ustedes dos tienen eso en común, ¿no es cierto? O sea, Oriana, pues fuiste a Columbia y trabajaste en JP Morgan y Fernando, ya nos comentaste que fuiste a Babson, sé que hiciste una maestría en Harvard también. ¿Qué tanto están de acuerdo ahora con eso? O sea, ¿qué tipo de influencia tiene como esas credenciales ahora en el levantamiento de capital en Latinoamérica, ya sea para bien o para mal? Creo que son señales que el mercado busca de cómo poder mapearte profesional y personalmente de cierta manera. Creo que justo había muchas conversaciones alrededor de esto en el PCAP recientemente, que fue hace unas semanas, y con otras personas con las que he ido hablando. Creo que es algo que tiene que cambiar. Honestamente, en Latinoamérica, los problemas verdaderos que tiene la región no se van a resolver hasta que founders que no tengan esos privilegios y ese cierto perfil de experiencias comiencen a recibir financiamiento. Entonces, creo que hay más conversaciones sobre el tema, pero falta mucho. Yo creo que en Latinoamérica lo que es interesante es que las cosas que se resuelven son problemas reales, ¿no? Entonces, yo vivo en Nueva York hace muchos años y el emprendimiento en Nueva York es a lo que yo usualmente le digo mejorías marginales a problemas como que luxury. Creo que en Latinoamérica hay todavía problemas muy cruciales, fundamentales, pero que si es que no hay un cuerpo de founders que sean financiados, que vengan de experiencias personales más diversas, no se van a cambiar estos problemas más fundamentales. Entonces es justo bromeado que es difícil que oír a veces que las personas hablen de inclusión financiera cuando no necesariamente han sido expuestas a problemas de inclusión financiera. Entonces, sí creo que es algo que tiene que cambiar, pero por otro lado, o sea, 2016 no había nadie invirtiendo en la región, entonces con o sin experiencia privilegiada. Entonces creo que tiene que comenzar por algún lado y obviamente es positivo que ahora hay más atención, más foco en el mercado, pero hay muchas cosas que tienen que cambiar y mejorar aún. Entendido. Fernando, ¿qué nos puedes comentar ahí? Sí, creo que es válido el punto, que efectivamente hay ciertos sesgos y privilegios, pero es parte de la vida y de todas las realidades que tenemos, ¿no? Y a la vez es relativo, porque así como hay algunos más privilegiados que otros, esos a la vez son menos privilegiados y hay toda una escala. Y al final, sin duda, estos baches o checks que puedas tener de marcas, de ex colegios, ex universidades, o te ponen en la puerta quizá, te abren ciertas puertas, genera cierta confianza inicial. Pero a la hora de la hora el jugador se ve en cancha y si hace los goles y ejecuta de una forma adecuada, óptima, debiese ahí nivelarse un poco más la cancha, ¿no? Creo que hay mucho por recorrer en cuanto a género, en cuanto a blancos, a latinos, asiáticos, sin duda, a distintas comunidades que hay en esta diversidad de emprendedores, pero de nuevo, es parte de los desafíos que se tienen por delante
y que, como te decía, una vez ya en cancha ejecutando y creciendo y haciendo las cosas bien, creo que dejan de ser un problema. A mí una de las como programas o de las iniciativas creo que más están ayudando un poco a cerrar esa brecha también y a dar la oportunidad en verdad a cualquier persona en Latinoamérica que quiera emprender y que obviamente emprender en tecnología y que cumpla con también cierto tipo de perfil, ¿no? Que es el que se necesita para el conocimiento y ser un founder de tecnología es latitud, ¿no es cierto? Con los fellowships que están haciendo, donde eso de por sí ya te da una estampa, que es una estampa que puedes conseguir desde Latinoamérica y que es algo que en verdad es accesible para una mayor parte de la población que quiere emprender. Así que un shout out ahí a Brian y todo lo que está haciendo con Latitud. Y bueno, gracias por sus perspectivas en esto. Definitivamente largo camino por recorrer, pero como bien dijiste, Oriana, por algún lado hay que empezar y pues es positivo que al menos es por ahí ya está entrando el capital, ¿no? Creo que la pregunta tradicional aquí también para ambos, ¿qué es lo que mejor les ha funcionado y qué no les ha funcionado en fundraising? Si quieres empezamos con Fernando. Creo que algo que definitivamente no funcionó en mi caso fueron algunos cold calls o llamadas en frío y básicamente como presentarme sin que haya alguien que me haya introducido previamente, ¿no? Eso no funcionó definitivamente, pero a la vez sí funcionó bastante bien lo contrario, que nos refiera a alguien que sí invirtió en nosotros o que sí le gustamos, pero que por alguna razón no se unieron al proyecto en ese momento, ¿no? Otra buena práctica fue que planificamos desde un inicio toda la lista de personas que creíamos podían interesarse, que además no tengan capital solamente, sino posiblemente algo de experiencia en logística o cierta red de contactos que considerábamos relevante, ¿no? Entonces igual nos ayudó a tener la disciplina y foco de decir, bueno, por más que está mal esta semana o este mes, sigamos porque vamos a completar todo esto y igual va saliendo los resultados. Como decía, también es un juego de números, al igual que la venta y otras cosas parecidas, ¿no? Esas dos prácticas te diría que fueron bien potentes para nosotros en ese momento. Gracias, Fernando. Oriana. Creo que mucho de lo que, reitero mucho de lo que Fernando acaba de compartir, pero creo que algo que quizás sorprendente que funciona, que no hubiera pensado sin que se mencionara, fue que, por ejemplo, creo que de todas las llamadas que he tenido de fundraising, hubo solamente una donde usé el pitchbook porque me lo pidieron. Entonces, en el mundo virtual de fundraising, es difícil que tú conectes con una audiencia si es que la mayoría de la pantalla es un slide y se distrae tu audiencia viendo las diapositivas y la información en vez de mirarte a ti, intentar conectar contigo. Entonces, creo que eso es algo como no necesariamente no sé, mencionado o obvio, pero creo que hace una diferencia enorme en una versión virtual de cómo por lo general se hace el fundraising ahora. Entonces es más raro que conectes con emprendedores o inversores en persona. Entonces, todo lo que pueda uno hacer para generar un poco esa química, generar un poco esa empatía, va a ser importante en las conversaciones, ¿no? Obviamente investigar a las personas, ver si hay una conexión de algo interesante, interés común, intentar conectar a la persona con tu problema también es algo importante y eso es muy difícil de hacer si tienes una diapositiva y unas estadísticas que la persona está leyendo en vez de mirarte la cara y escuchar lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que eso es algo como pequeño, pero hace una diferencia bastante grande en cómo conectas con las conversaciones. Súper interesante ese punto. De hecho, se conecta muy bien con una de las preguntas que tenía, que era cómo ha cambiado el pitching y el fundraising con la pandemia y pues ahora después de la pandemia. ¿Es ahora más virtual, solamente virtual, también componentes en persona? Depende de cada VC. ¿Qué les ha tocado experimentar en eso? Ahí voy yo, si gusta. Me tocó 100% virtual. Ya. Sí. Y es algo, es como una tendencia que ahora se ve, o sea, o hay VCs que sí o sí quieren ver en persona los Creo que pitches. sigue siendo muy virtual. Creo que también para los VCs ayuda porque puedes,
puedes ver muchas conversaciones a la vez, muchos pitches a la vez en un día, entonces back to back. Por otro lado, sí es importante intentar hacer un poco el trabajo social de ir y conectar y estar en persona. Entonces, ahora que se está reabriendo un poco, ir a esos eventos, ir a conferencias, poder presentarse en persona y que las personas como que reconecten con quién eres tú como ser humano, ayuda bastante. Pero ahí no es el fundraising, es un poco la parte del mapeo social, de saber quiénes están y te conozcan, y con quién te presentó en la conferencia tal persona, todo eso es importante. Pero el hecho de los pitches virtuales, por un lado, es bastante eficiente, honestamente, en vez de estar viajando, sobre todo que en Latinoamérica, si que no estás en México, pero incluso si estás en México, porque hay fondos en Miami, hay fondos en Nueva York, hay fondos en Silicon Valley, ahora los fondos brasileños están saliendo de Brasil y entrando más a México, que va a ser interesante ver el impacto de eso. Es mucho camino físico por recorrer y mucho, es difícil hacerlo porque también muchos de los VCs viajan también. Entonces, honestamente creo que la pandemia ha contribuido también a que VCs que, por ejemplo, en un mundo prepandémico nunca hubieran viajado a Lima, nunca hubieran viajado ni a México, ahora pueden conectar con founders en otros países y creo que eso también ha acelerado la entrada de capital a Latinoamérica. Sí, sí, 100% de acuerdo, ¿no? Gente, pues sí, fondos de Estados Unidos, Andreessen, otro de NFX, etcétera, que tal vez antes invertían menos o no invertían en Latinoamérica, ahora han podido, hasta el mismo Sequoia, han podido entrar Claro, un porque poco más necesitas en personas Latam. como antes necesitabas una oficina, ¿no? Que vengan founders a tu oficina y eso ya no es necesario. Entonces, es Claro, importante tener presencia, pero ya no es tan crucial. claro. Bueno, ahora un tema importante que justo acabas de mencionar, Oriana, es el networking, ¿no? Que eso no se reemplaza, creo, esa interacción en persona y como bien mencionaron, los eventos en persona ya han vuelto este año con muchísima más fuerza. El evento en Perú que acabas de mencionar, hubo el AFCA Week hace unas semanas en New York, Latitud también hizo su Vamos Latam Summit hace poco. Y obviamente aquí es una oportunidad para networking, pero también para conocer a VCs antes de necesitar el dinero, ¿no? Como que generalmente lo que dicen es trata de pedir, pedir consejo cuando no necesitas dinero, porque si es que pides dinero te van a dar consejos. Entonces, cuéntenos un poco cómo o sea, fuera olvidémonos del tema de la pandemia, pero ¿cómo abordan o cómo han abordado este tema de hacer el networking cuando no es necesario todavía levantar dinero, como con miras hacia adelante? ¿Qué consejos pueden tener ahí para otros founders? Fernando, si quieres, vamos contigo. Yo te diría de estar presente en estas actividades que comentábamos, ¿no? Ahí tienes una chance de hablar con quien tú quieras y obviamente en un ambiente distendido se disimula el interés al final, ¿no? Y sobre eso ir cultivando esa relación y tocar base hasta que eventualmente se dé el pedido de capital y entrar ya a esa conversación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nosotros justamente terminamos ese primer tramo de ronda en un evento en Medellín que organizó uno de nuestros inversionistas. Ahí conocimos ángeles mexicanos y norteamericanos que en 2 noches de evento se entusiasmaron con la idea y este roce y digamos, la parte humana y cálida, ¿no? De conversar en privado, que ahí concretamos esos tickets que nos faltaban en ese momento, ¿no? Así que sin duda es fundamental. Y más ahora que terminó la pandemia o que casi prácticamente terminó, hacerlo. Ahora, el otro extremo creo que también puede ser dañino y te pasas de viaje y de cócteles, te desenfocas y eso sí que puede que destruya valor más que cree, ¿no? Oriana, ¿algo más que tengas para agregar ahí? Sí, creo que lo que vale la pena comentar es que a veces parece muy intimidante decir, bueno, tienes que conocer a 100, 150 personas en los próximos meses, pero la verdad es que es algo que se vuelve como como que proyección geométrica exponencial, donde los más difíciles van a ser los primeros como 10 quizás, pero esas personas te van como que presentando y creo que siempre es importante ir en son de amistad, y pedir como consejo, conocer a las personas de una forma muy humana, porque ahí te sorprenderías de la ayuda que recibes. Entonces yo, por ejemplo, un así ejemplo concreto, de
entré a una comunidad y me ofrecí para ayudar y hacer mentoring, pero las que organizaban la comunidad, como yo ayudaba, me ayudaron a mí un montón con presentarme a otras personas. Entonces, en realidad, creo que en este mundo lo más importante siempre va a ser dar la mano tú primero, en cosas menudas, aunque sea cosas simples que puedas ayudar, porque eso también, eso genera bueno, obviamente genera como amistades y lazos socialmente, pero también es así como aprendes, es así como regresa un poco como el karma después. Entonces, todas esas cosas pequeñas van sumando y honestamente en el término de networking, de verdad que los primeros días son los más difíciles y de ahí eso escala muy, muy rápido. Perfecto, perfecto, buenísimo. Gracias por compartir ahí sus insights. Ya no estamos cerca a los 45 minutos que tenemos, pero me queda tiempo para hacerles algunas preguntas más. Tengo aquí dos que me parecen súper interesantes y muy relevantes pues al tiempo en el que estamos ahorita. La primera es, ¿qué cambios, sobre todo tal vez eso está más para ti, Oriana, qué cambios ahora que estás levantando la Pre-Seed, Pre-Seed, ¿no es cierto?, en tu nueva startup. Sí. ¿Qué cambios has visto en 2022, ¿no es cierto?, con todo, pues, todo lo que está pasando a nivel macroeconómico y en verdad la reducción de inversión en general. ¿Qué cambios has visto? Yo sé que en Pre-Seed tal vez el cambio no ha sido tan marcado, pero más a nivel general, ¿cómo ha cambiado eso versus tu experiencia fundraising antes? Sí, o sea, difícil contrastar porque con Entos fue hace muchos años, entonces incluso comparar eso con ahora es un abismo. La segunda mitad del 2022 obviamente hay mucha más caución, los fondos se están demorando más. Por otro lado, hay creo que un mercado un poco más sano donde no ves proyectos que quizás no deberían, no sé si no deberían existir o proyectos que quizás no están tan bien pensados surgir. Habiendo hecho bootstrapping antes y haber trabajado en finanzas anteriormente, tengo una filosofía muy fuerte de lo que es y debería ser quizás una empresa. Entonces, creo que crear, siempre me han interesado temas de infraestructura y cosas que quisiera que sean rentables. Entonces, un poco filosóficamente como pienso, entonces me parecía, era, creo que esto es un poco un mundo más racional que también no solamente más racional, pero también creo que va a conllevar a crear soluciones y productos más sostenibles, que en realidad van a dar que de aquí a futuro otros mercados puedan mirar a Latinoamérica y ver que se crearon cosas que generaron valor real y que fueron sostenibles, que no desaparecieron 2 años después. Entonces, sí entiendo por un lado que es difícil el tema de fundraising, porque sí, los fondos están más, con más caución, piensan más, exigen cosas quizás menos crecimiento, más modelo de negocio, lo que fuera. Por otro lado, eso significa que Latinoamérica va a tener negocios que sí se sostengan, que sí perduren y que representen más realmente el talento y el potencial que hay en la región. Buenísimo, gracias, Oriana. Fernando, para ti una pregunta también, que estaba leyendo la noticia de la ronda que anunciaron hace unos meses, la de 1 millón, y sé que tienes varios ángeles en la ronda, varios ángeles que son otros founders, ¿no es cierto? Y creo que esto también ha sido una tendencia que con la maduración del ecosistema, estos founders que pues tal vez ya están en una etapa un poco más avanzada, ahora están también entrando como ángeles a las rondas, y porque eso también es un buen efecto en general en el ecosistema. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y qué tips tendrías para otros founders para conseguir angel founders en sus rondas. Buenísimo. Creo que es una mezcla que hay que buscar entre fondos VC y ángeles, porque tienen una perspectiva diferente y probablemente un ciclo igual diferente, ¿no? Con los ángeles que cerramos fue más intuitivo, más un clic bien rápido, porque la mayoría de ellos son del rubro. Desde, por ejemplo, el presidente de los trenes de Bolivia, que estaba muy, muy entusiasmado desde la primera conversación, hasta un Deepak, por ejemplo, ecuatoriano en Nuevo Cargo, que también en un par de conversaciones tomó la decisión, ¿no? Entonces, como es tan cercano a su know-how y a la experiencia que tiene, sea del ámbito digital o de activo full pesado como los trenes, es muy cercano al final. Entonces, ahí fue bien, te diría,
sencillo, rápido, ¿no? Y a la vez te crea un efecto virtuoso porque te valida ante un VC que obviamente ve que hay alguien que ya está metido, que entiende, que está apostando, apoyándote, entonces te genera una validación extra, yo creo. En definitiva, es creo muy buena práctica buscar ese mix y posiblemente empezando por ángeles, dado el ciclo rápido que quizá tienen de decisión. ¿Cómo es el approach? O sea, hablaste de Deepak, sé que también Poncho de los Ríos de Nowports estuvo en tu ronda. ¿Cómo es el approach? Me imagino que los conocías de antes, y si es que no, entonces, o sea, ¿cómo logras que esos founders estén en tu ronda? Busqué una intro, conseguí una reunión con Deepak y luego un par de follow-ups y se dio el save y la transferencia. Él luego me introdujo con Alfonso y así, básicamente como toda relación humana de referidos y conversar y hasta que se dé, ¿no? Igual otros o varios no se dieron y bueno, no pasa nada, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, suena aquí como que el resumen de la recomendación es encontrar founders en el mismo rubro, en la misma industria, y empezar por ahí, priorizar, ¿no? Como tú obviamente en el tema de logística lo hiciste con Nuevo Cargo y con Nowports. Exacto. Excelente, gracias por compartir, Fernando. Voy a hacerte una última pregunta, Oriana, y vemos ahí si nos da tiempo luego para hacer un resumen final. Pero tú que ahora estás ya como second time founder, ¿no es cierto?, con tu nueva startup, ¿cuáles dirías que son como las diferencias principales entre first time founder y second time founder en cuanto a fundraising? Bueno, creo que hace una diferencia que el mercado más o menos sabe que existes. Eso es lo primero. Creo que también ya llegas sabiendo, entendiendo un poco lo que estás haciendo. O sea, comparando 2016 no sabíamos qué estábamos haciendo, no sabíamos nada. Entonces ahora, pues llegas, tienes una noción incluso hasta de los términos, ¿no? ¿Qué es un TAM? ¿Qué es todas esas cosas? Cuando nosotros comenzamos, todo teníamos que Googling everything. Entonces llegas con casi como autoestima profesional quizás más alta para el proceso, que es importante porque es un proceso donde tienes que ser resiliente. Pero sí creo que es una diferencia grande. Second Time Founder, haya sido un éxito o no, creo que los fondos ven eso como una señal muy fuerte de, por un lado, resiliencia, que lo quieras hacer de nuevo, porque obviamente vender es duro. Por otro lado, también que llegas con un nivel de experiencia de errores, de cosas que no funcionaron, de cosas que sí funcionaron, y sí hace una diferencia fuerte. Entonces diría que incluso si es que tu primer proyecto fue un desastre absoluto, llegar con eso, los VCs están muy abiertos y les encanta ver que hayas intentado algo y intentes de nuevo. Entonces, sí, creo que hace una diferencia bastante. Creo que incluso tiene más peso que todos los que mencionamos anteriormente, de dónde estudiaste, dónde trabajaste, haber hecho algo una o dos veces antes, pesa bastante en ojos del proceso de fundraising. Ya, es una señal más fuerte entonces el ser second time o pues third time, etcétera, founder, que las credenciales que puedas tener. Buenísimo. Listo, les hago la última pregunta muy rápidamente, sé que tenemos 2 minutos, entonces muy concreto, ¿cuál es una recomendación que tienen para founders en early stage en Latinoamérica que están ya sea fundraising en este momento o por empezar a fundraise? Ahí yo empiezo, si gusta, Oriana, Sí, claro. básicamente lo que decía yo hace un momento, creo que es buena práctica armar ese plan de tipo CRM, a quiénes vas a llamar, tener una racional de por qué, cierta estrategia ahí de prioridades, etcétera. Quizá no lo más top al inicio, quizá algunos posibles ángeles cercanos a ti, como para ir agarrando ritmo y también agarrar este juego, ¿no? Y palabras clave y un poco conectar con el storytelling, la emocionalidad. Eso por un lado. Y por otro, de que requiere mucha tenacidad. No hay que desanimarse ante varios nos, no hay que tomarse muchas cosas en serio o a pecho, porque probablemente alguien tiene una opinión dura respecto a tu negocio, pero sigue siendo opinión de él y no necesariamente la visión que tú tienes para el negocio, ¿no? Así que
mucha tenacidad y perseverancia, porque yo creo que si estás ejecutando bien y tienes claro lo que quieres hacer, se van a dar las cosas y probablemente es más un tema de números o de tiempo y no tanto del mal momento que a ratos toca pasar. Creo que muy parecido, que a veces es un poco, puede ser abrumante abrir LinkedIn o TechCrunch y ves personas levantando un montón de dinero. Y creo que tomar conciencia de que detrás de cada uno de esos artículos, o la gran mayoría, ha habido 100 nos que ese equipo ha llegado. Entonces, a veces a veces puedes perder un poco el aliento pensando que no está avanzando el proceso, pero sí, es un numbers game total y darse cuenta que detrás del artículo lindo que dice que se levantó y se anunció como si todo hubiera ocurrido en 24 horas, en realidad hubo mucho trabajo y muchos no's y muchos rejections en la mayoría de los casos. Así que tomar eso en cuenta y no desalentarse. Excelente. Bueno, y menos mal en 2022 ahora vemos menos artículos. Me acuerdo que el año pasado era 3 por semana y ahora está un poquito más controlado, pero sí. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado el panel. Antes de darle la palabra a Leo, creo que un resumen muy rápido de algunas ideas que anoté que me parecieron muy importantes de lo que comentaron ustedes dos. Bueno, ambos hicieron un poco de bootstrapping antes de hacer el levantamiento de capital y creo que eso puede ser, si es que se puede, creo que es algo recomendable que te va a dar un poco más de como que un mejor perfil para poder tener una mejor valorización con los VCs, cómo puedes generar, ¿no es cierto?, ese círculo virtuoso cuando estás fundraising, consolidar el tiempo, como mencionó Oriana, para que se aumente la conversación sobre tu startup entre los VCs y también generar ese FOMO para aumentar la valorización. Las credenciales todavía son importantes, pero es algo que está cambiando y que debe seguir cambiando en Latinoamérica. Necesitamos una mejor diversidad de founders y programas como Latitud están ayudando. Importantes también los warm intros para levantar. La táctica de hacer cold calling o cold email no funciona mucho. Y ser second time founder ayuda mucho, incluso si la primera vez fracasaste, incluso ayuda más que las credenciales de las universidades. Creo que eso me quedó muy claro y me parece bastante cierto. Y finalmente la recomendación aquí de Fernando de tenacidad y perseverancia, porque no es algo fácil y es algo que sobre todo al principio cuesta mucho. Así que bueno, con eso muchísimas gracias y Leo, te damos la palabra. Gracias Oriana, gracias Fernando. Gracias por la invitación. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Luis Fernando, José Luis, Luis Fernando y Oriana. Y a ti que estás conectado, muchas gracias por no haberte desconectado cuando estaba apagado mi micrófono. La verdad es que lo hice muy emocionante y pues espero que tú también te hayas divertido escuchándome hablar sin hablar. Ahora quiero que podamos avanzar con lo que es nuestra tercer parte de la agenda de hoy. Como has visto, hemos tenido una semana llena de contenido que te ha llenado de conocimiento, contacto y para los más preparados hasta capital. Y lo que quiero que te lleves es que en el Opportunity Summit lo que hemos buscado en todo momento es ayudarte a ti y a la mayor cantidad de founders tecnológicos latinos a acelerar el avance de sus startups. Ya viste el valor que te entregamos en el Summit y esto todavía no acaba. Por eso te pido que no te vayas y te dirijas exactamente al segmento de secciones para que tú puedas aprovechar lo que va a ser el último gran componente de esta semana, que es justamente una sesión de Ask Us Anything con Buen Trip Ventures, que será llevado a cabo por Fernando Rivera y Carmen de la Cerda. Y ahí podrás hacerles cualquier pregunta desde fundraising, desde el fondo, desde cualquier tema que te haya quedado de esta semana que hayas considerado importante. Entonces va a ser un gran espacio para que podamos escucharte y que te quedes sin dudas. Por tanto, muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en la sesión para que puedas aprovechar lo que queda de la jornada de hoy.